Puerto Rico es cuna de grandes tradiciones y hoy, 6 de enero, es una de ellas, sí, Día de Reyes. Tenemos un programa muy especial con un tema muy interesante. Hey, no se asusten, no todo puede ser lucha libre, también vengo a instruirlos, porque hay que instruir la mente y el alma. Y es precisamente lo que vamos a hablar el tema de hoy. ¿Quiénes son los Reyes Magos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo nace la tradición de los Reyes Magos en Puerto Rico? ¿Y quién mejor para darnos luz al respecto que Monseñor Néstor Yulfo Hoffman? Así, completito. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Bienvenido. Gracias. Ese apellido Hoffman, eso no es de Country Club Carolina. No, Hoffman es alemán. Yulfo son de Aguadilla. Así que mi madre es alemana, mi padre es puertorriqueño. Tu mamá es alemana. ¿Y cómo se conocieron? Mi papá estaba en el ejército. Mientras estaba en el ejército, tuvo tiempo en Alemania y allí conoció a mi mamá. Y allí nació el amor. Allí, y hasta ahora. Así que, Padre Néstor, ¿qué es el Día de Reyes? ¿Qué significa el Día de Reyes? Bien, el Día de Reyes, para empezar, no es el nombre oficial. El nombre correcto es el Día de la Epifanía. Y se celebra el 6 de enero, es una fiesta litúrgica, es una fiesta de fe. Epifanía significa manifestación. El centro de la fiesta no son los reyes, es Jesucristo, que nació en Belén y que dentro de ese contexto de la fiesta se recuerdan en lo que la Sagrada Escritura nos presenta, el momento en que estos tres sabios llegan, unos sabios de Oriente, tampoco dice que sean tres, unos sabios de Oriente llegan buscando al rey de Israel. Y llegan hasta el lugar donde está el niño y le presentan 3 regalos. Entonces, de ahí viene la Epifanía, porque la Epifanía es la manifestación de Dios a los pueblos paganos. Porque estos hombres que llegan, no son israelitas, llegan de pueblos paganos y reconocen en Jesús algo, y esto que reconoce está simbolizado en 3 regalos, que es el oro, el incienso y la mirra. Y los 3 regalos, así rapidito te digo lo que significan. El oro significa su dignidad de rey, es el rey de Israel. La mirra es su humanidad, porque la mirra es un ungüento que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Siendo un aceite de buen aroma, tenía un propósito específico y simboliza su humanidad. Y el incienso se ofrecía a Dios, porque el incienso básicamente en toda cultura religiosa simboliza la oración. Es un perfume de buen olor que sube. Eso siempre ha sido un simbolismo con respecto a la oración de los fieles. Así que el incienso se le ofrece a Dios, la mirra simboliza su humanidad, el oro, el hecho de que es el rey de Israel. Ok, pero para poder entenderlo, yo siempre he tenido la duda de que estas personas, es como usted bien lo dice, la Biblia no especifica. Que son 3. Que son 3. Son 3 regalos. Son 3 regalos, por eso se asume que son exacto, 3. Se deduce de los 3 regalos, 3 magos. Luego, en distintas tradiciones más tardías, se comienza a hablar de los 3 sabios, magos, reyes. Nosotros le decimos reyes magos, ¿verdad? Pero los 3 sabios de Oriente, que llegaron incluso, pero son tradiciones más tardías, que entonces llegan los nombres. Pero en la Sagrada Escritura se nos habla de 3 regalos. Ok, cuando se dicen magos, ¿a qué significa? ¿Eran personas sabias, personas que eran científicos de esa época? Serían científicos de la época, claro. Lo que pasa es que debemos entender que aquellos que observaban el cielo, había una mezcla de la ciencia con lo religioso, así que eran astrónomos, pero que también interpretaban en los astros las cosas que iban ocurriendo, así que era una mezcla entre astronomía y astrología. Era difícil de explicar porque no es lo que conocemos hoy, ¿verdad? Claro. Ciertamente eran grandes observadores. Hay que reconocer y hay que entender que en los tiempos antiguos, y particularmente comunidades, estas comunidades cercanas a los desiertos, se movían durante las noches a base de la observación, igual que los que navegaban. También caminar en el desierto igual. Entonces, estas culturas de Medio Oriente y de cerca del desierto eran grandes observadores de las estrellas. Tanto así que hoy en día nombres de estrellas
son árabes. Todavía tú puedes ver las cartas astrales, y estoy hablando ahora de astronomía, no Claro. de astrología, de astronomía. Padre, Tienen nombres árabes. Padre, ok, cuando usted dice que vienen de pueblos paganos, ¿qué significa eso? Que no pertenecen al pueblo de Israel. O sea, los israelitas tenían una división. Eran los gentiles y eran los israelitas. Eran los que adoraban al Dios de Israel y que eran descendientes de Abraham y el resto del mundo. El resto del mundo son paganos. Okay. Y luego aquellos que adoran al Dios de Israel, pues entonces son los israelitas, son miembros del pueblo elegido de Israel. El pueblo que salió de Egipto. Exacto. Ok, entonces la pregunta que yo tengo, ¿cómo estas personas, estos magos, se pueden interesar en esta profecía, más bien, de ir a ver a un niño rey, a un salvador? Porque dentro de que fueran paganos tienen que tener cierta fe. Por lo menos conocimiento. De hecho, pueden tener en qué creían exactamente, pues no sabemos. O sea, es que la Sagrada Escritura no nos habla de eso. El pueblo de Israel fue un pueblo que en distintos momentos pues estuvo exiliado, salen de la tierra prometida, a causa de las guerras están en otros lugares, luego regresan. Así que esta historia de salir y volver a la tierra prometida pues se repite en distintos momentos de la historia. No es extraño que haya conocimientos con respecto al pueblo de Israel en otras naciones y a la fe de Israel en otras naciones, no es extraño. Por otra parte está también el conocimiento que podían tener, como hemos dicho, con respecto a la astronomía, a ver algo en el cielo que es distinto, así que a base de distintas conjeturas que hacen con respecto tanto a lo que está pasando en el cielo, a las tradiciones que muy probablemente conocen del pueblo de Israel, pues entonces se encaminan. Han visto un signo en el cielo y se encaminan. Pero tuvieron que hasta el haber lugar. leído algo, por lo menos. Tuvieron que haber leído algo de algún tipo de... Es probable porque de profecía de que iban a ser un niño. Sí, rey. es muy probable, muy probable. Ok, para el pueblo de la fanaticada de la lucha libre, tengo que hacerte esta pregunta requerida. ¿Eres fanático de la lucha libre? No. ¿Nunca has visto lucha libre? He visto lucha libre, muchachos, por eso cuando yo era niño, y eso hace mucho tiempo. ¿Sí? Mucho Ok, tiempo. como no eres fanático de la lucha libre... O sea, te estoy hablando, si tú me preguntas a quién tú conoces de la lucha libre, te tengo que decir que conozco a Carlitos Colón y a Abdullah de Butcher. Okay. Pero, así que imagínate, Okay, muy de bien. cuánto tiempo. Pero a Carlitos Colón lo conoce todo el mundo en Puerto Rico. Todo el Así mundo en que Puerto sí, Rico. Eso es Bueno, pues una persona ilustre. por lo menos sabes algo de lucha libre, eso no estamos tan lejos. Sí. Ok, vienen estos hombres de Oriente, del lejano Oriente, guiados por una estrella súper brillosa, los guía la curiosidad, la fe, llegan a Belén a adorar al niño. Ya el niño debería tener unos cuantos meses. Podría ser más, podría incluso haber tenido 3, 4 años. O sea, la Sagrada Escritura, cuando leemos particularmente el Evangelio de San Lucas, condensa en poco tiempo lo que pudo haber sucedido en más tiempo. Se habla bien poco de Sí, esa historia. la parte de la niñez de Jesús y todo lo que sucedió, pues, y todo lo que nos narran, tanto San Mateo como San Lucas, y el nacimiento de Jesús, incluso la llegada de los magos, cuando se nos habla de los que llegan los magos, se nos dicen que entraron a la casa, sin embargo Jesús nació en el pesebre en la cueva de Belén, entonces hay una diferencia. Ya él había nacido, él no estuvo tanto tiempo allí en la cueva de Belén, eso fue hasta que Belén se estabilizó, luego del censo, la gente regresa, entonces ya habrá espacio, y en lo que el niño pues ya probablemente estaba durito, pues estuvieron en Belén para luego regresar a Nazaret. Así que cuando llegan exactamente, nosotros lo celebramos semana y pico después, pero no es que semana y pico después llegaron los reyes allí al pesebre. Sí, un estimado. Claro, es que tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que pasó y lo que celebramos. Entonces, claro está, como no tenemos, y es que para la Sagrada Escritura tampoco es tan importante el elemento cronológico, la fecha, para nosotros ahora sí, pero para allí lo importante es, mira, esto sucedió cuando nació el Hijo de Dios, cuando se encarnó, cuando nace el Hijo de Dios, y esto es lo que se nos revela con su nacimiento. Que si sucedió un mes después, un año después o 2 años después,
Eso no es lo importante para el autor sagrado. Claro. Para el autor sagrado el acontecimiento es lo que es importante. Así que te lo puede contar todo junto. Y te puede decir, mira, él nació y vino esto y pasó esto y pasó esto. ¿Cuándo? ¿Y cómo? O sea, ¿en qué fecha exactamente y cuánto tiempo pasó? Sí, irrelevante. Sí. Nosotros entonces, cuando la comunidad cristiana, yo no soy experto en esas fechas, tengo otros compañeros que son más expertos en esas fechas, pero cuando la comunidad cristiana comienza a celebrar los misterios de fe y celebra por una parte la Pascua, que se ha celebrado siempre en la iglesia, y luego entonces se empieza a celebrar también el nacimiento, y se pone la fecha del nacimiento, y se escogen unas fechas muy específicas porque estaba el calendario pagano, Sí. y existía lo que se celebraba para este La momento, fiesta que es del para el sol, invierno. algo así. El nacimiento, claro, es el solsticio de invierno y es el momento, el nacimiento del sol. Y es porque es cuando se da, termina el momento en que tienes la noche más larga y el día más corto. Y eso es a finales de diciembre. Así que a partir de una fecha específica, en los 20 y pico de diciembre, es que yo las fechas específicas ahí se me van, eso empieza a cambiar. Vas a tener que ya deja de ser la noche más larga y el día más corto. Así que el día empieza a ganar terreno. Okay. Y esos son los dos solsticios, hay uno en verano, hay uno en invierno. Y en ese momento se celebraba en culturas paganas el nacimiento del sol, porque el sol le empieza a ganar a la oscuridad. O sea que básicamente, en Arroyo Habichuela, la iglesia pues pone esa fecha cristiana en una fecha, porque hay expresiones de la Sagrada Escritura, como por ejemplo, cuando escuchamos en el nacimiento de Jesús, previo al nacimiento de Jesús, ahora estoy hablando de memoria, ¿verdad? Claro. Así que la memoria va más lento. El cántico de Zacarías, donde en un momento dado él va a decir, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Vemos en el Evangelio de San Juan, cuando se nos habla de la encarnación, se nos dice que el Hijo de Dios es la luz verdadera. Y luego en ese Evangelio también Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Así que con todas esas referencias, lo que hace el cristianismo es, dicho de una forma así somera, ¿verdad?, bautizar una fiesta pagana. Esto existía en el paganismo y lo que hizo es, claro, lo que está diciendo es, mira, esto que ustedes dicen que es el nacimiento del sol, ese es Jesucristo que se encarnó y que nació. Okay. Y entonces se coge y se celebra entonces el nacimiento de Jesús, que es la luz del mundo, Jesús que es el sol que nace de lo alto, que Jesús es el que vence las tinieblas. Entonces se coge esa misma fecha del solsticio para celebrar entonces la Navidad. La Navidad, por lo tanto, no es cronológica, esa fecha se escoge por un simbolismo. Volvemos, porque lo importante no es si ese día es o no es, lo importante es lo que se celebra y que lo celebremos en algún momento. Los historiadores dicen que más o menos nació en abril. Sí, hay distintos estudios que ponen distintas fechas porque pues los pastores estaban a la intemperie, estaban afuera, no debían estar así en el frío del invierno, así que es poco probable que fuera en el invierno. Pero yo estoy en la misma página que usted porque realmente las fechas sí son en un punto dado interesantes, pero no es realmente lo importante. Aquí lo importante es el acontecimiento de que nació el niño Dios, el Salvador, la persona en cual se convirtió en el ser humano más importante de la historia de la humanidad. Tanto así que la historia se divide en dos, en antes de y después de. Es un gran acontecimiento el nacimiento, los reyes van a adorarle, a rendirle su respeto. Esa tradición la tenemos ahora mismo 6 de enero, hoy Día de Reyes, y es por eso que celebramos, no simplemente celebramos pues porque queremos recibir un regalito a los 2 niños o compartir con la familia y claro, los más grandecitos recibimos regalos, también, lo que podemos. Pero todo eso tiene que ver con unos valores que se presentan en la tradición cristiana, ¿verdad? Es el hecho de que los reyes fueron a llevarles regalos al niño, entonces por eso entonces en nuestros hogares los niños reciben obsequios y regalos. O sea que gracias a los reyes usted está recibiendo su regalito. Su regalito el día de hoy. Pero también eso tiene que ver con un propósito de fe, con la generosidad
y con un valor que nace del corazón, ¿verdad? Se unen la fe, la esperanza y la caridad, esas tres virtudes dentro de lo que es esta celebración. Es el que yo creo algo profundamente y sigo aquello que creo, ¿verdad? Que la conciencia nos indica algo y caminamos según aquello que nos dice la conciencia, a pesar de que eso pueda parecer poco probable, e incluso aunque pueda parecer cosas en contra, ¿verdad? Estos individuos, pues, no eran israelitas, ese era el punto, lo que mencionaba al principio. Es difícil. No era. Tú montarte en un camello en esa época y ir Sí. tan lejos, porque Sí. y si vas y no encuentras nada. Exacto. Y si en el camino me asaltan, me matan. Todas esas cosas se podían dar en esa caravana. Iban los tres juntos o fue que se encontraron en el camino, ¿verdad? Hay distintas tradiciones al respecto. Pero en el fondo se nos habla acerca de convicción, de una convicción que está en el corazón. A veces está en el corazón de las personas, a veces hasta nuestra búsqueda de Dios es así. Hay momentos en que estamos tan llenos de dudas como aquel que lo único que está mirando en la oscuridad de la noche es una estrella y le empieza a seguir. Hasta que eso se convierte en algo claro, en un encuentro claro, que es entonces lo que pasa en Belén cuando los magos se encuentran con el niño. Y por eso se habla de epifanía, de manifestación, de revelación, de Dios que se da a conocer, o Dios que permite el encuentro con Él. Y eso es lo bonito es, Dios está permitiendo el encuentro con Él de toda la humanidad. Y eso es lo que está simbolizado específicamente en esa fiesta de la Epifanía, o como le llamamos aquí, de los Santos Reyes. Ya usted sabe, Epifanía es la revelación del niño Dios ante el mundo, donde estos magos llegan desde el lejano oriente, seguidos por una estrella, les rinden su respeto, les dan regalos. Es por eso que en la tradición de nosotros los cristianos en Puerto Rico, damos regalos en cuestiones de, como usted dijo, es un gesto de amor y de generosidad. De generosidad. Así que sea generoso y regale, no sea tacaño, regale. Abra su corazón. Tanto así, la tradición es tan... Puerto Rico es cuna de tradiciones, tanto en la lucha libre como en los aspectos cristianos, que tenemos unos Reyes Magos en Juana Díaz. Hace una semana fueron a visitar el Papa al Vaticano. Yo entiendo que eso fue un acontecimiento importante para Puerto Rico. Claro. Muy conocidos los de Juana Díaz, aunque hay que decir que los magos, pues precisamente en esa generosidad de atender a los niños, pues se hacen presentes en distintas comunidades, en nuestra comunidad parroquial, Santo Cristo de los Milagros, donde estamos en este momento grabando. Aquí todos los 6 de enero también vienen aquí los Santos Reyes para estar con los niños, para estar con ellos, y es que es parte de lo que vivimos. Hay una ternura muy especial en este día, y hay invita a una devoción muy especial, y invita a la unidad de la familia, y culturalmente es algo que yo creo que se ha rescatado, porque en algún momento dado como que disminuyó, pero lo hemos vuelto a encontrar, y toda la preparación que hay, incluyendo el de que en la noche los niños salgan con su cajita, busquen la gramita para los caballos o los camellos, o como quiera que vengan, ¿verdad? Todo ese proceso es bonito, bonito. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿sabes? No, ya. Sí. Padre, ¿tiene redes sociales la parroquia usted? Sí, la parroquia está en Facebook, Parroquia Santo Cristo de los Milagros, y ahí nos pueden encontrar. Nuestra celebración de la Eucaristía de los domingos, todos los domingos la transmitimos en vivo por Facebook, luego también la ponemos por YouTube. Tenemos un podcast de audio que se llama Homilía Dominical, en iTunes, en el podcast de Apple, ahí se puede conseguir, y con escribir Homilía Dominical o Néstor Yulfo, lo encuentran rapidito. Ok, última pregunta. ¿Quién ganaría entre Abdullah de Butcher y este servidor? Tú, claro está. Te pago ahorita. Así que, familia, espero que les haya gustado un podcast distinto y diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Hay que instruirse, no todo puede ser lucha libre, y más en un día de hoy. Una tradición muy especial y muy bonita para compartir en familia. Y recuerden que vamos a estar el 8 de enero en el Rubén Rodríguez de Bayamón, Euforia, en una gran cartelera donde este servidor se va a estar enfrentando a Eddie La Maravilla. Cuando digo maravilla es entre comillas, porque no es cierto. Eddie La Maravilla Colón, donde no vamos a tener bondad ni piedad con él. Vamos a tener a Carlitos Caribbean Cool enfrentándose a John Morrison. Vamos a tener también al campeón universal Intelecto 5 Estrellas,
enfrentarse a Fandango y Rey González en una lucha de apuesta versus Saban. Si Rey pierde su puesto de director de operaciones, y si Saban pierde, le van, mira ahí, raspar el pelo de coco como lo tiene. Así que esto ha sido todo en un podcast que no es fácil. Pásela bien. Gracias. No es fácil.